Giorgia Meloni se consolida como uno de los líderes más influyentes de Europa. Nayib Bukele celebra un año con las menores tasas de homicidio en El Salvador. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Respública, y este es el primer capítulo de Bitácora IRP del año 2025. Muy bienvenidos y feliz año para todos nuestros seguidores y auditores de Bitácora IRP, el programa del Instituto Respública en donde analizamos ideas, personajes y perspectivas. En esta ocasión nos vamos a dirigir al continente europeo y luego pararemos a analizar Centroamérica, en particular El Salvador. El año 2025 comienza de la mejor manera posible para Giorgia Meloni, líder de la coalición que gobierna Italia. ¿Por qué comienza de buena manera? Entre otras cosas porque se ha convertido en este momento en el gobierno más estable en décadas de Italia, puesto que ya ha cumplido 2 años de mandato ininterrumpido y proyecta entonces continuidad y estabilidad. El último test o medición electoral fue para las elecciones europeas, en donde Giorgia Meloni se puso a la cabeza de la campaña de su partido Hermanos de Italia y obtuvo incluso una mayor participación porcentual de los votos que lo que obtuvo cuando se convirtió entonces en la gobernante de Italia. Por otra parte, el 2025 podría ver finalmente la luz verde todo su sistema de recintos de detención y procesamiento de datos para la crisis migratoria, que esto ha sido objeto de amplias disputas entre el gobierno de Meloni con algunos jueces en materia migratoria, porque en el fondo Giorgia Meloni suscribió un acuerdo bilateral con Albania, que no es parte de la Comunidad Europea, para construir centros de detención y de estadía mientras analizan los papeles de los inmigrantes ilegales que tratan de ingresar por Italia a través del Mediterráneo. Esto generó un sinnúmero de polémicas, hubo muchas resoluciones judiciales bloqueando el envío de las personas a estos centros del Estado italiano que se está construyendo en Albania, pero finalmente con maniobras administrativas y después de un periodo de tiempo bastante largo, el 2025 se podría ver entonces el funcionamiento de estos centros como una de las medidas del gobierno de Giorgia Meloni para hacer frente a la crisis migratoria en Italia. Por otra parte, el contexto de Francia, que se encuentra envuelta entonces en una disputa bastante visceral e intestina entre las fuerzas de la extrema izquierda y las fuerzas de derecha de Le Pen, por el control de la Asamblea Nacional y por quién va a finalmente ser el primer ministro en la última etapa del gobierno de Macron, que ha ido perdiendo sistemáticamente no solo su popularidad, sino que también su fuerza legislativa, por una parte, y el caos en que ha caído envuelto finalmente el gobierno de coalición liderado por la socialdemocracia alemana, gatillando elecciones para el próximo 23 de febrero, contrastan profundamente con la tranquilidad y estabilidad de Italia. Es por esto, entre otras cosas, y el avance de las reformas que ha implementado en materias económicas e internas, que el prestigioso y conocido portal de análisis político, llamado precisamente Político, ha catalogado a Giorgia Meloni como la persona más influyente de Europa. Entonces, 2025 se encamina a cumplir tercer año de gobierno
con una cómoda mayoría parlamentaria, una coalición que se ha mantenido unida a pesar de la muerte de Silvio Berlusconi, que era un gran articulador de esta coalición entre Hermanos de Italia, Forza Italia y la Lega, y que aparentemente Giorgia ha logrado ocupar dicho espacio haciendo gala de su formación, de su preparación intelectual y de sus talentos como política. ¿Crees tú que el 2025 será un año excepcional para el gobierno italiano? Déjanos tus comentarios. Enfocamos nuestra atención más cerca de Chile, en Centroamérica, en particular en El Salvador. ¿Por qué? Porque el presidente Nayib Bukele, el gobierno del presidente Bukele, dio a conocer las estadísticas y las cifras oficiales en materia de violencia, delincuencia y homicidio. Y el 2024, El Salvador estaría cerrando con 114 homicidios al año. Un cambio radical con lo que era la situación antes de la llegada del presidente Bukele. El mandatario reaccionó como era de esperar y sostiene y sigue, no es primera vez que lo señala, pero esta vez lo vuelve a sostener por sus redes sociales y en puntos de prensa, que El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Y en este orden de idea, claramente el método Bukele, que incluye un combate frontal y directo al crimen organizado, a las maras salvatrucha en el caso de El Salvador, la construcción de estas mega cárceles con criterios y controles estrictos sobre la población penal, va asociado también con que en el 2024 fue uno de los años en que el Estado de El Salvador hizo el mayor decomiso de droga, la que fue incautada en distintos procedimientos, y esto está generando toda una repercusión en el resto del hemisferio en particular y en las democracias occidentales, porque efectivamente aquí El Salvador hoy día se ha vuelto un destino turístico. La gente puede visitar tranquilamente El Salvador. O sea, ha habido un cambio profundo y radical asociado a estos elementos que no están libres de cuestionamiento de parte, por supuesto, de la oposición al presidente Bukele, de grupos de extrema izquierda y también de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos que cuestionan el trato que se da a los delincuentes, sobre todo en las cárceles y en el método Bukele. Como sea, esto además contrasta porque varios países de la región no han publicado los datos oficiales de homicidios ni de delitos, mientras que El Salvador apenas cerró el 2024, salió rápidamente a publicar esta información. Entonces, es importante mencionar que dentro de las medidas legislativas que ha aprobado el presidente Bukele y que forma parte de la estrategia de combate a las pandillas, se reformó el Código Penal y se convirtió en delito el pertenecer a una banda delictiva, con penas de 20 a 40 años de prisión, y los cabecillas de las bandas pueden recibir condena de hasta 60 años. Y en este sentido, esto ha generado que las estadísticas que maneja la autoridad de El Salvador sean bastante interesantes. Desde que entró en vigencia esta medida en particular, el gobierno ha capturado más de 83.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Y el mismo presidente Bukele ha sostenido que 8.000 personas que eran inocentes fueron debidamente liberadas y se encuentran perfectamente en libertad en sus respectivos ciudades y territorios dentro de El Salvador. Casi el 10% de los detenidos tendría esta condición de estar inocente y de que por tanto no corresponde los procedimientos que se aplican con posterioridad. Ahora, esto es importante porque el año 2015 fue el año más violento de El Salvador, con más de 6.600
asesinatos y la tasa de homicidio de 103 por cada 100.000 habitantes. Y eso contrasta profundamente con lo que se está informando hoy día de 114 asesinatos u homicidios en el año. ¿Crees tú que el método Bukele puede ser aplicado exitosamente en otros países, como por ejemplo en Chile? ¿Consideras que ha existido una excesiva protección de los derechos de los delincuentes en desmedro de las personas de bien y de las víctimas? Déjanos tus comentarios. Bien, esto ha sido el primer capítulo del año 2025 de Bitácora IRP. Te dejo cordialmente invitado a suscribirte al canal de YouTube del Instituto República y activar las notificaciones para estar atentos a todo el contenido que seguiremos subiendo durante los meses de enero y febrero. Y como siempre, puedes revisar todas nuestras redes sociales para enterarte de las actividades y conocer más del trabajo del Instituto República. Los dejo cordialmente invitados para un próximo capítulo de Bitácora IRP en este canal de YouTube a esta misma hora el próximo viernes. Nos vemos.